quiero hablar del tema frecuencias espirituales. Frecuencias espirituales. Aquí tenemos una historia que es bien conocida para muchos. Es la historia de Samuel. Cuando Samuel, alabanza en nombre del Señor, estaba con Elí, alabanza en nombre del Señor. Y la Biblia dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto se debía a un hambre espiritual, a un decaimiento grande en el pueblo de Israel. El sacerdote Elí está al frente, pero todavía su lámpara no se ha apagado. Cuando digo su lámpara, su revelación y lo que él representa. No se olvide que Dios necesita un vaso para hablar. Dios no puede hablar por personas impías, porque las personas impías no tienen la frecuencia del Espíritu. Yo le enseñé en una ocasión que usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo, puede hablar lengua, puede estar ungido, pero con todas esas cosas hay ciertos elementos que usted no tiene. Esos elementos los da el Espíritu Santo de Dios a ciertas personas por ciertas razones. Él solamente sabe que capacitan esas personas a otro nivel espiritual sobre usted. Y aunque usted está ungido de Dios, porque nosotros hemos aprendido una mala maña, y es que pensamos que porque usted es creyente y usted dice que está lleno del Espíritu Santo, usted lo dice, y que está ungido, eso no significa que Dios lo va a usar a usted en otras capacidades. Hay otras capacidades donde usted posiblemente es un incapacitado, espiritualmente hablando, siendo un hombre o una mujer de Dios. Y es importante que entendamos este asunto bien claro, porque este es un asunto de frecuencias espirituales. Aquí tenemos al joven Samuel. El joven Samuel, dice la palabra, que no había conocido a Jehová. Si usted mira bien la palabra, dice esto, versículo número 2. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, eso lleva una explicación dualista, no podía ver en el sentido literal, ni tampoco podía ver en el sentido espiritual. Ya la visión de él se había acortado. Cuando digo visión, me estoy refiriendo a las dos visiones, a la visión natural, su visión natural y su visión espiritual. Pero todavía no se había apagado. Todavía tenía la frecuencia que Dios le dio a él como sacerdote. Por ejemplo, tenemos aquí una mujer, alabanza en nombre del Señor, llamada Ana, alabanza en nombre del Señor. Esta mujer era estéril. Esta mujer, por más de 10 años, ella oraba a Dios por tener un hijo. Y Dios no le contestaba. La razón por que Dios no le contestaba era porque para recibir, amén, en este caso el embarazo tenía que venir de un agente de Dios. Un agente de Dios, porque mire, la voz tiene muchas diferentes frecuencias, la voz. Mire, cuando Jesús habló allá en Revelación, dijo algo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso dice muchísimo, ¿ok? Nosotros leemos esos versos y ya ahí se quedó. Todos tenemos oído, porque Jesús no se estaba refiriendo al oído natural. Jesús estaba refiriendo al oído espiritual. Al decir, el que tiene oído, oiga. Hasta ahí lo dejaba. Pero el que tiene oído espiritual, ¿qué tiene que oír y a quién tiene que oír? Jesús añadió, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, el Espíritu está hablando
¿A quién? A las iglesias. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay personas que tienen oídos naturales, pero no espirituales. Y al no tener oídos espirituales, no tienen frecuencias espirituales para escuchar. Anote esas frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Es un número que se le asigna a una señal. Por ejemplo, un canal de televisión, cada canal de televisión tiene diferentes números de canales, son códigos. Esos números son códigos. Entonces, cuando un satélite manda una señal, codifica el número que tiene, por ejemplo, el canal 28, esa señal va al canal 28, no puede entrar en el canal 29 porque no hay codificación para el canal 29 ni para otro canal. Entonces, el canal 28 es el único que recibe la señal y la transmite al público, para que tengan una idea más o menos. En el mundo espiritual es así. Si la persona no tiene los códigos de las frecuencias espirituales. Ahora, eso es un asunto interesante porque el vaso que Dios usa, ¿ok?, tiene que tener ciertos códigos para transmitir ciertas señales y mensajes. Un pastor no puede imitar a otro pastor porque tiene diferentes frecuencias. Y hay de 30, hay de 60 y hay de 100. Nótese el número de, ¿cómo se llama?, de la potencia de la frecuencia de esa persona. Ok, ahora, con eso dicho claramente, para que usted entienda este asunto, ¿qué sucede? Si usted mira bien aquí en 1 Samuel, capítulo 1, verso 16, dice la palabra del Señor claramente, para empezar por ahí, para que usted vaya entendiendo este principio. No tengas a tu sierva por una mujer impía, ese era acerca de mí, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, no sé esto. Elí era un sacerdote y tenía los códigos para poder hablar cosas espirituales y que se activaran. Si el hombre de Dios que está capacitado con esa frecuencia no está activado, lo que sale por su boca no funciona, no sucede nada. Por eso es que usted ve muchos pastores y evangelistas que oran por los enfermos y reprenden demonios y nada sucede. No tienen el sistema, son hombres de Dios, son hombres que Dios le usa hasta cierto nivel. Pero hay otros niveles, como dije al principio, no tienen, hermanos amados, en ningún momento los elementos adicionales que requiere esa situación para que el Espíritu Santo haga algo con esa persona. Porque ya eso es cosa del Señor, que no se lo dio por alguna razón u otra. Ahora, dice aquí, mire esto, verso 17. Y él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Nótese, Elí transmite palabra a Ana. Ves, Dios va a estar contigo y te va a conceder la petición. Elí no estaba tan bien espiritualmente hablando, pero tenía todavía el sistema de códigos espirituales para hablar y que Dios le escuchara y otorgara ciertas peticiones. Ahora, en ese momento dado, cuando Elí habla, en este momento Elí estaba pensando de que Ana estaba borracha, que estaba ebria, porque su lámpara la tenía, se estaba apagando, pero estaba apagando. Todavía las señales codificadas del Espíritu corrían por Elí. Entonces, Ana tiene un hijo. Dios no pudo usar a otra persona porque no tenía los códigos de las frecuencias espirituales para Dios actuar. Elí las tenía. Elí le pudo haber dicho a una mujer estéril como lo hizo, que Dios te va a conceder la petición, y así fue. Eso para que se dé cuenta, hermanos amados, que estas cosas terminan cuando uno muere. Cuando uno muere, esto cesa. Alabanza el nombre del Señor. Pero Elí no estaba muerto. Ahora, nótese
que yendo de nuevo aquí al capítulo 3 de Primera de Samuel, dice la palabra, versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Él está en una posición donde está la presencia de Dios. No se olvide que Samuel no había conocido a Jehová. Y al no conocer a Jehová, ¿por qué no lo había conocido? Porque todavía Jehová no le había mandado la señal por la persona que Dios tenía que usar, que tenía los códigos de transmisión de las frecuencias espirituales para que Samuel pudiera entender. Estas cosas hay que entenderlas bien. Porque, hermanos amados, nosotros tenemos una situación que usted escucha a muchas personas hoy cuando hablan del Espíritu Santo del Señor, dicen unos disparates tan y tan grandes, hermanos amados, porque para ellos el Espíritu Santo es romper banca y gritería, cuando eso no es la presencia de Dios. Pero ellos han sido cultivados así. Y esa gente anda de iglesia en iglesia, trastornando más mente, trastornando más personas y trae más confusión. ¿Cuánta gente no tenemos aquí confundida? ¿Cuánta gente no me está viendo ahora mismo en África, quién sabe, o allá en Tokio, donde quiera que sea, confundido? Alabanza en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque han asistido a lugares donde estas cosas nunca se las enseñaron en blanco y negro. Ahora nótese que dice que Samuel estaba ahí cerca del arca, dice la palabra del versículo 3, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, nótese, llega el momento, hermanos amados, que se apaga la lámpara de Jehová, que eso representa muchísimo revelación, unción, iluminación, códigos, frecuencia. Es como cuando usted apaga un auto. Usted apaga un auto y todo se apagó. Las luces, el motor, todo se apaga. Y ahí termina todo. Pero ¿qué sucede? Jehová tenía que hacer esto ahora con Samuel, porque si moría Elí, ya no había una persona con la frecuencia de transmisión espiritual para Samuel. No lo había. Porque los hijos de Elí eran unos bandidos. Eran unos fornicarios y adúlteros. Usted lo sabe, que dice que se acostaban con las mujeres que llegaban al tabernáculo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Para que usted entienda esto, aquí tenemos una persona que no conoce a Dios, se crían en el temor de Dios, pero no lo conoce. Está en ese lugar frente al arca de Dios. Pero ¿quién le puede decir a él lo que tiene que hacer? Hay confusiones. ¿Ve? Cuando uno no conoce estas cosas, la persona está confundida. Y confunde la voz de Dios con la voz del hombre. Y eso fue lo que pasó en este momento, porque quiero explicarles varios detalles. La Biblia dice, mire esto, versículo número 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hasta este momento Samuel escucha la voz de Jehová y él dice, heme aquí. Pero él no sabía cómo conectarse al código para que Jehová le hablare claramente. ¿Por qué? Porque nadie, en este caso Elí, nunca le había dicho lo que le dijo más tarde. Él podía estar ahí, Jehová hablarle 20 veces más y él iba a seguir yendo donde estaba Elí. Hasta que Elí, hermanos amados, abriera los códigos de frecuencia y le hablara al oído de Samuel. Es ahí entonces donde se iba a activar en la persona de Samuel que Jehová era el que estaba hablando, con una verificación. Y eso fue un sello, claro, que recibió Samuel. Ahora, mire bien la palabra, versículo número 5. Y cogiendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Nótese que no se activó nada. No se activó nada y fue que Jehová quien le habló. Porque la llave que la tenía ahora era Elí. Él era el único que podía activar en el oído de Samuel la voz de Jehová. Y esa frecuencia estaba ahí. Pero Samuel no entendía nada.
como pasa muchas veces en las iglesias. En las iglesias Dios habla y ministra a personas y ellos confunden todo. Una de las cosas que vemos en Juan 12:29, dice, y la multitud que estaba allí oyendo, unos dijeron que era un trueno y otros dijeron que fue un ángel quien habló. Este es el momento cuando Jehová habla y dice, ya yo he glorificado a mi Hijo. Mas sin embargo, cuando esa voz salió, unos dijeron que era un trueno y otro que era un ángel que habló. Nótese que hay dos frecuencias diferentes. Nótese que la gente que está ahí, unos tenían una frecuencia baja. No podían escuchar ni entender la voz de Dios porque no tenían el código de la frecuencia para identificar la voz de Dios. ¿Y qué sucede? Dijeron, es un trueno. Aplicaron el sonido a algo natural. Mas sin embargo, otros tenían una frecuencia más alta, más cerca, y todavía con todo y eso no pudieron detectar que era Jehová quien habló. Porque dijeron, un ángel le ha hablado. Entonces notamos que esas personas, esa multitud, había gente con una frecuencia alta y una frecuencia mediana. Y no pudieron identificar ninguno de los dos grupos. Eso nos enseña, hermanos amados, cuando la frecuencia mía espiritual está baja. Yo no entiendo entonces si lo que escuché fue un trueno, un ruido, un ángel o el Señor. Ninguno de la multitud pudieron decir es el Señor quien habló. Su frecuencia espiritual estaba destruida, estaban bajititas. Entonces, ¿qué sucede? En las iglesias pasa esto, por montones, hermanos amados. Y es una situación que tenemos que aprender y entender. Ahora, nótese, estamos en 1 Samuel capítulo 3, versículo número 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. No tenía la frecuencia Samuel. No podías saber quién habló. Entonces, ¿por qué? Porque como no tenía esa frecuencia espiritual, él fue donde Elí. Porque algo interesante es que cuando Dios nos habla a nosotros, usa el mismo sonido y los elementos de la voz del líder. Porque es la manera que usted va a identificar que es el Señor. Si Dios le habla a usted por otra persona, usted va a estar oyendo un trueno. Pero si Dios le habla por el pastor, aunque sea en una visión que le hable, o en un sueño, rápidamente, como el pastor tiene los códigos y las frecuencias de parte de Dios para impartir el mensaje, usted lo capta. Si es otra persona, usted no capta nada. La palabra dice, ¿verdad?, que las ovejas no escuchan la voz del extraño. Yo tengo entonces que entender estos principios y agudizar mi oído espiritual para saber cuando Dios a mí me ministra o no. Que no sea que fue un trueno que yo oí, o un ángel que yo oí, o la voz de Jehová. Y esas tres frecuencias es importante reconocerlas. Ahora, nótese este detalle. Por eso es que tenemos tantas cosas raras en las congregaciones. Tantos hermanos confundidos porque escucharon tanta gente en su vida supuestamente cristiana, confundidos y confundidas, que ellos le crearon un cáncer en la mente a ellos. Tienen un cáncer en la cabeza. No pueden saber cuándo es Dios. Y se meten en cualquier lugar. Y están diciendo por ahí, Dios me habló, Dios me reveló. Tienen una confusión enorme. Y cuando uno enseña estas cosas tal y como son, la gente comienza. Por eso le dije al principio, esto es un mensaje de inteligencia. Para usted conocer estas cosas, estos detalles. Ahora, nótese, es importante que usted tenga
entienda, esto es un tema que yo voy a hablar en otra ocasión. Samuel tenía una túnica. La túnica le capacitaba hasta cierto punto. Cuando yo le enseñe este tema en otra ocasión, usted va a entender por qué. Ahora mire bien. Dice la palabra del Señor, versículo número 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y él levantándose Samuel, vino él y dijo, heme aquí para que me has llamado. Nótese, Samuel sabía que le estaban llamando. Pero como no tenía el código, no podía saber quién era. Como aquellos de allá, de Juan capítulo 12, verso 29, que no pudieron saber si era un trueno, o si era un ángel, o si era el Señor. Nuestras frecuencias tienen que estar en una altitud para poder entender los mensajes. Vuelvo y repito, usted puede estar lleno del Espíritu Santo de Dios y danzar todo lo que usted quiera y hablar lengua. Eso no lo capacita a usted para tener ciertos elementos adicionales de parte del Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido enseñados en un desorden enorme acerca de estas cosas. Y por eso es que tenemos una iglesia, hermanos amados, que está fragmentada, fracturada, de hermano y hermana que siempre están diciendo que Dios le habló y Dios le reveló. Esos son los peores. Tenga cuidado con esa gente. Que Dios me reveló, que Dios me habló. Oh, ya yo lo sabía porque Dios me dijo. Esa gente son peligrosísimas. Esa gente andan con las antenas rotas. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese, dice la palabra de Dios, el versículo número 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí para que me has llamado. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Había ya una confusión en Samuel. Alguien me está hablando. Alguien me está llamando. Yo he pensado que es Elí. Él dice que no es él. Entonces, ¿por qué yo no sé quién es él? ¿Sabe lo que yo está hablando con la voz de Elí? ¿Por qué yo no entiendo? Porque le faltaba la frecuencia. Usted no puede escuchar un radio con las frecuencias rotas. Usted puede ver un televisor bien bonito, pero si la señal no entra codificada por su frecuencia, usted no ve nada de la televisión. Usted ve líneas blancas y negras, nada más. Implica que la señal no está entrando, hay una dificultad en la señal. Entonces, cuando Jesús nos enseña a nosotros y nos habla, y nos dice en revelación, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está hablando de gente sincronizada. Gente sincronizada con las frecuencias en alto calibre para conocer la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo de Dios. De otra manera siguen escuchando sonidos como de trueno. Cada vez que alguien te profetiza sin ser de Dios es un trueno que te sonó. Y otro trueno. Y los truenos confunden. Ahora, nótese por dónde el Espíritu Santo entra. El pobre Samuel está ahí. ¿Ok? Muchacho, dice que ministraba en la presencia de Elí. No en la presencia de Jehová, en la presencia de Elí. En la presencia del hombre ministraba. Porque no tenía lo que tenía que tener para poder escuchar las cosas de Dios. Y eso, la antena para él escuchar eso era Elí. Elí tenía que transmitirle que por eso que quiero que te entienda, cuando usted habla, en la voz hay muchos elementos de diferentes frecuencias, altas y bajas. Y en el mundo espiritual es así. En el mundo espiritual los elementos del Espíritu Santo de Dios cogen dependiendo lo que Dios te dio a ti. Si Dios me habla a mí de algo y yo tengo la frecuencia para entenderlo, rápido lo entiendo. Porque tengo la frecuencia para recibir. El código de Jehová lo tengo.
Si no lo tuviera, escucha un trueno. Es lo que le está pasando aquí a Samuel. Que es triste estar en esa condición. Por eso vemos en las iglesias tanta gente así. Andan para arriba y para abajo, como el camello en el desierto, sin rumbo. Se meten aquí, se meten allá, van al otro. Allá le habla el diablo, ellos piensan que es el Señor. Allá le habla Satanás, piensa que es el Señor. Allá le habla Lucifer, piensa que es el Señor, aunque todos son los mismos. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, mire algo interesante. Dice la palabra del Señor claramente, versículo número 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nótese, él no había conocido a Jehová. Por eso era que no sabía quién era. Porque cuando uno tiene una experiencia con el Señor, alabanza en nombre del Señor, Dios te capacita, si es que te capacita a ciertos niveles para escuchar la voz de Dios. ¿A qué nivel Dios te va a capacitar a ti? Por eso, como te digo, hay sacerdotes de 30, de 60 y de 90, y de 100, perdón, en el mismo tabernáculo. Diferentes tipos de vestimenta clasificaban la potencia de sus frecuencias espirituales. Tenemos que salir de esta mentalidad de que todos somos iguales en Cristo. En el sentido de salvación sí lo somos. Tenemos un Señor y Salvador Jesucristo y nos perdonó a todos. Alabanza al nombre del Señor y nos redimió a todos. Pero en la caja tuya hay ciertas cosas que no llegaron. En la caja mía llegaron otras cosas. Que solamente ese paquete viene de la presencia de Dios. Entonces aquí se puede pedir, claro, podemos orar al Señor y pedir, pero la decisión que Dios te dé, lo que tú quieres, no está en tus manos. No todo lo que yo quiero, Dios me lo va a dar. Yo quisiera muchas cosas que quisiera tener, pero Dios le da a uno por medida ciertas cosas. Otras cosas no. Entonces ahora tenemos un Samuel que escucha la voz de Dios, no sabe quién está hablando, sabe que lo está llamando, le está hablando con voz de hombre, con la voz de sacerdote, que es la única antena espiritual ahí hasta ese momento. ¿Y qué sucede? La activación de la frecuencia de Samuel tiene que venir por la boca de Elí. Porque Elí es la planta, por decirlo así. Y cuando Elí hablara a Samuel, rápidamente esa palabra, esa frecuencia iba a entrar por los oídos de Samuel. Y él iba a entender definitivamente quién estaba hablándole. Y que él iba a revelar cosas. Ahora, si usted mira bien la palabra, versículo número 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí. Nótese que Samuel tenía un espíritu de obediencia. Él no dijo, bueno, ya me ha llamado 2 veces y va a hacer lo mismo, voy a quedar acostado. No. Dios puso en Samuel una urgencia. Iba a haber una situación en los oídos espirituales de Samuel que iban a cambiar el rumbo de su vida y el rumbo de la vida del pueblo de Israel. Israel no fue el mismo jamás después que Samuel comenzó a ministrar. Jehová usó a ese varón de una manera poderosísima. Pero hubo un tiempo que no tenía frecuencia. Estando en el templo, estando frente al arca y ministrando. Esas 3 cosas pasan. Usted puede estar en el templo, ministrando, frente al arca y no tener frecuencia de oír a Jehová. Hasta que Dios use el vaso que él tiene con su voz. Por eso era que él pensaba que era Elí, porque era la voz de Elí, pero no era Elí. No sé cómo Dios toma control
de la construcción de su voz. Dios le pudo hablar por otra persona, porque Dios es Dios, pero no, él tenía que sembrar un precedente, que cuando Dios habla a una persona, en términos espirituales, tiene que usar la señal del que Dios a su siervo. Y lo hace para bien, para que no haya una confusión. Ahora, si usted mira claramente, dice la palabra del Señor, versículo número 8, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dios iluminó a Elí, entendió, este es Jehová. El muchacho no tiene la frecuencia de saber quién es. Escucha la voz, obedece, viene a mí, viene hasta corriendo, pero como les falta el sistema de la frecuencia espiritual, que yo no lo he puesto todavía en él, voy a usar Elí, que tiene las frecuencias correctas mías, para que le pase la frecuencia a Samuel. Una vez que Samuel tenga la frecuencia, él no necesita coger donde Elí. Él mismo puede decodificar mi voz y saber que soy yo quien estoy hablando. Y esto suena, hermano, por decirle así, algo de alcanzar grandes altitudes espirituales. Pero usted debe de saber ya que hay cosas que Dios no le va a dar a usted. Hay cosas que por más que yo anhele, porque tal vez no están dentro de los propósitos y fundamentos de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y no me va a dar algo que Él no va a usar en mí, porque Él no desperdicia sus herramientas, por decirlo así. Ahora, entendió. Esa palabra entendió implica que Elí entendió de que él tenía que mandarle los códigos a Samuel, para que Samuel pudiera, la próxima vez que Dios hablara, sincronizarlo y decodificarlo. Es Jehová que me está hablando. Nadie más lo podía hacer. Solamente Elí, porque Elí era el sacerdote. Elí le dijo a aquella mujer, a Ana, vete a tu casa, Jehová te va a conceder lo que pediste. Y estando estéril por tantos años, como fue Elí, que le pasó la codificación a Ana, ella creyó. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Y la fe, dice el apóstol Pablo en Corintios, es un espíritu. Entonces ese espíritu de fe no puede entrar, ¿ok?, en una persona que no tiene los códigos de entender la voz de Dios. Jesús habló mucho de muchos sordos. Hay muchos sordos. Y habían sordos físicos que estaban allí. Pero su énfasis era en sordera espiritual. Los sordos no escuchan mi voz. ¿Por qué no escuchan mi voz? Porque no tienen los oídos con la frecuencia necesaria para escucharnos. Ahora no se olvide, en Juan 17, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que tú me diste, Padre. El cristiano, cuando digo cristiano, estoy hablando de cristiano genuino y cristiana genuina. Tiene el paquete completo. Pero dentro de ese paquete hay diferencia de regalos. En tu caja pueden haber 4 regalos. En la de aquel pueden haber 3. Todo del espíritu. Y en la otra puede haber 8 o quién sabe cuánto. No todas las cajas, para que me entienda, que descienden del cielo con los regalos de Dios, tienen la misma cantidad de regalos y elementos. Y yo no puedo ponerme a pelear porque abrí la caja y hay 5 regalos y no hay 9. Ahí entra un espíritu, hermanos amados,
de riña, de envidia, algo diabólico. Ahora, nótese el verso que continúa, verso 1, verso 9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Cuando Elías está diciendo esas palabras, lo está diciendo con una autoridad en el espíritu. Aunque él estaba, como digo yo, entre 3 y 2. Pero lo que se estaba muriendo aquí no era las facultades espirituales de Elías, sino su vida personal y su decaimiento espiritual. Porque las cosas del espíritu nunca mueren. Permanecen para siempre. Ahora, nótese que dice la palabra, mire esto, versículo número 9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, nótese, aquí está el código. Si te llamare, te voy a transmitir ahora, Samuel, la fórmula de las frecuencias espirituales que van a ser impregnadas en tu espíritu. Y de ahora en adelante no vas a tener que coger donde estoy yo acostado. Si te hablare, mire esto, dice la palabra del Señor, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Cuando dijo eso, Samuel se fue. Pero el Samuel que se fue ahora, la tercera vez, no fue el mismo Samuel que se fue las primeras 2 veces. Las primeras 2 veces, Samuel que se regresó, era un Samuel que no tenía la frecuencia. Y Jehová volvió y le llamó 2 veces más. Y volvió donde Elí. Pero esta vez, cuando Elí habla esas palabras, ¿ok?, de su voz, de la integración de su voz, venía enlazado la fórmula de la frecuencia espiritual. Por eso es que tener mucho cuidado lo que usted habla. Porque usted puede estar hablando maldición. Y usted puede estar hablando cosas que son del diablo, que le van a alcanzar a usted más tarde, en sus años más tarde, como el Espíritu Santo de Dios dijo a través del siervo Moisés. Y si así hace, tu pecado te alcanzará. El pecado va detrás de ti, cogiendo detrás de ti. A menos que haya un arrepentimiento total y absoluto que Jehová evalúe como correcto. Ahora, volviendo al texto, dice, versículo número 9, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Pero ¿qué sucedió? Ahora Samuel tenía el código. Ahora Samuel tenía la frecuencia que le fue dada por Elí de parte de Dios. Nadie más podía pasar esa frecuencia porque Elí era sacerdote. Eso le enseña a usted lo importante que es cuando el pastor habla. Yo espero que este mensaje usted entienda lo importante que es cuando el pastor habla. Porque Dios puede estar transmitiendo a ti cosas que tú no tenías. Lo que falta es que la falta de educación, la mala educación en muchas personas, su cultura, de la forma que le enseñaron, no le enseñaron a respetar, no le enseñaron a obedecer. Ellos llevan ese pejo muerto por dentro. Le faltan el respeto a los líderes. Y eso trae una maldición adicional. Ahora Samuel se fue de nuevo para su camita, pero con algo que él no sabía que tenía, la frecuencia de decodificar la voz de Dios y entenderla. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted mira bien, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Nótese que una vez que usted tiene el código, usted se pone en el papel de siervo. Que alguien más grande que usted le está hablando.
habla porque tu siervo oye. Jehová no lo culpó, porque dice que Samuel no había conocido a Jehová. Y estos puntos es importante que usted los entienda, porque como hay tanto desorden en las iglesias y tanta gente confundida que te cogen y te dicen cosas a ti y tú las crees y estás absorbiendo información errónea y te dañan tus oídos espirituales. Ahora habla porque tu siervo ya tenía la antena, por decirlo así. Me la mandó Jehová a través de Elí, el sacerdote. ¿Sí? ¿Y qué sucede? La Biblia dice, mire, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retenerán sus ambos oídos. Esa es una frase de juicio. Cuando se escucha esa frase, le van a retener sus oídos, es una frase de juicio. ¿Ok? Ahora mire esto. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré, mire esto, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, mire esto, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión. No solamente le habló, le dio una visión, pero ya tenía, por decirlo así, la licencia de las frecuencias espirituales. De ese momento, Samuel cambió. Esas frecuencias no se compran, como están haciendo muchos en las ciudades, con una tarjetita de $3.95. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y yo le enseño estos principios para que ustedes aprendan. No solamente ustedes, ¿verdad?, sino el mundo entero que está viendo y oyendo. Para que la gente entienda, wow, yo estaba bien equivocado. Porque usted piensa que cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, ya usted tiene todo el paquete. No, señor. No, señor. Usted tiene ciertas cosas que Dios le va a dar a usted. Hay cosas que Dios le va a dar a usted. Alabanza el nombre del Señor. Eso es importante que entendamos. Vio esas dos frecuencias allá en Juan. Uno escucharon un trueno y otros decían que era un ángel. Frecuencias diferentes y distorsionadas. Porque primeramente no fue un trueno y mucho menos fue un ángel. Si no fue Jehová quien habló. Pero al no tener el sistema espiritual puesto, el oír es muy importante, hermano. El oír es importantísimo en las cosas espirituales. Pues la palabra, como le acabo de decir un rato, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted no tiene la frecuencia del Espíritu Santo de Dios, la que debe de tener, usted va a estar confundido. Usted va a seguir llamando a aquella señora y a aquello que está allá y andando para arriba y para abajo y viviendo una vida completamente en una tormenta. Hay que escudriñar la palabra poco a poco, con tiempo, y decir, wow, yo tengo que investigar esto. Ahora yo entiendo que hay cosas que se necesitan, que Dios las da a quien se las quiere dar y porque se las quiere dar. Y yo soy uno de ellos o no soy uno de ellos. Entonces tenemos aquí en las iglesias muchos Samueles que están en la presencia de Dios frente al arca de Dios, pero no escuchan la voz de Dios. Entonces andan preguntando a otra gente qué pasó. Algunos se convierten hasta consejeros de otros. Porque a veces cuando Dios le invita a ciertas personas, cogen para ciertas personas, hermana o hermano, explíqueme. Y esa señora o ese señor le dice unos disparates terribles. Y ellos siguen comiendo paja seca, envenenándose.
cada día y cada momento. Así que la paz de Dios con vosotros, la misericordia de Dios esté con ustedes y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Amén.